Buenos días. Quiero presentarme. Mi nombre es Alexis Faxa. Soy nacido en Cuba, ciudadano americano. Y le doy gracias a Dios una vez más por estar acá. Y queremos que disfrutemos de este mensaje, de este servicio. Hay mensajes que son fáciles de dar. Hay mensajes que son fáciles de dar. Por ejemplo, cuando hablamos del cielo, ¿a quién no le gusta? Es lindo. Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de motivación, son mensajes lindos. Y los hermanos lo acogen bien. Pero hay algunos mensajes que no son muy lindos. Y hoy traigo uno de esos. Hoy quiero más bien ponerles un reto. Hoy quiero hablarle más bien de ponerles un compromiso y exhortarlos. ¿Y cuál es la exhortación? Yo quiero que no seamos meramente creyentes, que nos convertamos en discípulos, que es lo que el Señor quiere hacer. Hay una gran diferencia entre ser un creyente y un discípulo. Yo quiero que veamos algunas de las diferencias sobre eso. Por ejemplo, hay diferentes grupos que van a la iglesia. No sé si ustedes lo han visto. En todas las iglesias hay diferentes grupos. Hay algunos que no son creyentes. Esos grupos se sienten bien, vienen, no entienden nada, saben que hay algo bueno, pero no entienden nada. Pero vienen a la iglesia. Y son personas que llegan a la iglesia y una de las cosas también es que callan su conciencia. Vienen a la iglesia, quedé bien, no entiendo nada, me parece bien las personas, son amables, yo veo una diferencia en ellos, no entiendo lo que es, pero no son creyentes. Se hablan de salvación, no se salvan, se hablan de perdón, no perdonan y vienen a la iglesia. Hay diferentes. No estoy hablando de esta iglesia, voy a hablar de la mía, ¿ok? Quizás en esta no. Pero hay otro grupo que son creyentes. Hay un grupo que son creyentes, estos sí creen, estos depositan su fe en el Señor, pero no entienden mucho, no crecen. Ellos han depositado su fe, pero no han crecido todavía. Y ustedes ven que no crecen. Por ejemplo, son emocionales. Son esos que de pronto usted ve que llenan y llegan a la iglesia y hacen de todo, pero de pronto se bajan, ¿ve? Y no son constantes. Vienen, asisten, pero no entienden mucho. Ese otro grupo fluctúan, van, vienen a veces y ahí están, pero son creyentes. Pero hay otro grupo del que quiero hablar, que ese es diferente. Esos son discípulos. Ya esos son creyentes maduros. Son esos creyentes que entienden lo que es la iglesia. Asisten pero entienden. Esos creyentes ya son entregados. Esos permanecen constantemente. Esos son creyentes que sirven, apoyan y edifican en la iglesia. Ya vienen a servir. De estos tres grupos, se pudiera hablar de los tres, pero yo quiero hablar de uno. Yo quiero hablar de el discípulo. El verdadero discípulo. Este grupo se le llama discípulo y quiero hablar de la diferencia que hay entre ser creyente a ser un discípulo. Y hay una gran diferencia. Jesús, hablando con personas que habían creído en él, les dijo la gran diferencia que hay de ser un creyente a ser un discípulo. La meta de este mensaje y el propósito es que cuando yo termine este mensaje, usted vea dónde usted está. Si usted es un mero creyente o usted es un discípulo. Y si usted todavía es un creyente, que usted se convierta en un seguidor. La palabra discípulo es seguidor de alguien, es un aprendiz. Es un alumno, es una persona que sirve a un maestro. El tema de hoy es el verdadero discípulo. Vayamos a nuestras Biblias. ¿Cuántos tienen Biblia? Vayamos a nuestras Biblias. El que no tenga Biblia, yo siempre digo esto, que se junte a un cristiano, porque tenemos que tener Biblia, ¿ok? Vayamos a nuestras Biblias, al libro de Juan, capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8, en nuestras Biblias, Evangelio de Juan. Jesús le está hablando a algunos de los creyentes. Juan, todos con Biblia, si no los van a poner aquí.
Mis hermanos, es bueno que tengan Biblia, es muy importante, y marcar ciertas cosas en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia ahora, lo que está pasando es que Dios nos va a hablar a nosotros. Cuando nosotros oramos con Dios, le hablamos a Él. Pero cuando abrimos la Biblia, Él nos habla a nosotros. Entonces, muy importante tener una Biblia. Es como ir a una guerra y no llevar un arma. Es exactamente igual. ¿Ok? Libro de Juan, ¿lo tienen todo? Capítulo 8, versículo 31. Jesús le está hablando a un grupo de judíos que habían creído en Él. Ya estas personas eran creyentes. Y vean lo que Jesús les dice. ¿Lo tienen todo? Libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que comete, que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Aquí habla de dos cosas: de ser libre y de ser esclavo. Y yo quiero que antes de empezar este mensaje, quiero que veamos algunas cosas. Número uno, ¿a quién le está hablando Jesús? Es muy importante ver a quién le está hablando. Y vean que no le está hablando a personas inconversas o no creyentes. Le está hablando a creyentes. Versículo 31. Veamos a quién le está hablando Jesús. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que ¿qué? Que habían creído en Él. Le estaba hablando a creyentes, a personas que ya habían tomado una decisión por Él. Y le está hablando Jesús a esas personas. Un creyente es aquella persona que tiene fe, que ha confiado en Jesús para un bienestar espiritual, para salvación. Es una persona que encomienda, que fía, que guarda, que confía, que cree, que tiene fe. Le estaba hablando a personas que habían creído las palabras de Jesús. Quiere decir que le estaba hablando a creyentes, pero Jesús le está diciendo, pero no basta con solamente ser un creyente. Vean lo que Jesús les dice. Jesús les dice: yo no necesito que ustedes nada más crean. Yo necesito que continúen y se hagan seguidores míos. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Le está diciendo, ya ustedes son creyentes. Ese es el primer paso. Está bien, vamos bien, pero yo necesito que sean verdaderamente mis discípulos. ¿Qué cosa es un discípulo? La palabra discípulo es del griego manaseteis, que significa ser un aprendiz, un alumno. Es una persona, un hermano, es un seguidor. Es la persona que aprende el oficio de su maestro para cuando el maestro no está, hacer lo mismo. Por ejemplo, ¿qué es un discípulo? El discípulo siempre andaba con su maestro. Podía ser un discípulo de cualquier cosa. Podía ser un seguidor, por ejemplo, de una persona que ejercía la medicina. En aquella época, ejercer la medicina, uno llegaba y iba a los lugares y a las casas para poder curar y sanar a las personas. Entonces, los alumnos que andaban con él se le llamaban discípulos. Esos alumnos andaban con el maestro todo el tiempo, mirando lo que el maestro hacía y tomando nota. Y el maestro llegaba, sanaba, curaba, aquí ejemplo, a la persona, llegaba allá, había un niño enfermo, llegaba y estaba con ellos y estaba todo el tiempo enseñándole, con el fin de que con el tiempo esa persona comenzara también a hacer lo mismo, para cuando el maestro no estuviera, esa persona tomara el puesto del maestro y continuara la profesión y la profesión no quedara. Entonces un discípulo, ¿qué cosa es? Es un seguidor de alguien para cuando esa persona no esté, el discípulo tomara automáticamente el puesto. Jesús le estaba diciendo, lo que yo necesito es que ustedes sean seguidores míos, que aprendan bien y que
ustedes, cuando yo no esté, ustedes hagan lo mismo. Entonces le está diciendo, no solamente creer, yo necesito que ustedes continúen ahora aprendiendo, porque un discípulo es un aprendiz. Le está diciendo, necesito que se entrenen, que se capaciten y que continúen en la fe creciendo. No solamente que sea un mero creyente. Ahora, vamos a ver qué es lo que se necesita para llegar a ser un discípulo. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús le está diciendo, para ser mis seguidores, número uno, hay que permanecer. Ahí está la palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, si ustedes son constantes, la palabra permanecer es ser constante, es quedarse en el lugar, no moverse, estar firme. Si ustedes se mantienen firmes en lo que han creído y continúan creciendo, entonces ustedes serán verdaderos seguidores míos. Vean que ahí hay un sí de condición. Ahí hay un sí de condición. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: sí, ahí está, subráyenlo. Sí, vosotros permanecéis en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen, si no permanecen, no pueden ser mis discípulos. Ahora, si permanecen, ustedes son mis discípulos. ¿Cuál es la diferencia de un discípulo a un creyente? Permanece, está firme, es constante, no varía, es una persona que está convencida, que está firme al lado de su maestro. Jesús le dice, si lo hacen, si no lo hacen, ustedes no pueden ser mis seguidores. Primera característica de un discípulo es ser permanente, estar constante, permanecer en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es permanecer? Permanecer, ¿qué significa permanecer? Porque dice, si permanecen en mi palabra. ¿Qué cosa es permanecer? Les voy a decir la diferencia entre un creyente y un discípulo. El discípulo permanece constantemente, escucha la palabra de Dios. Es esa persona que oye la palabra, que la escucha, que la lee. Ese permanece constantemente. Llega el momento que la memoriza. El discípulo memoriza la palabra de Dios. Y algo muy importante en la diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente muchas veces es una persona que empieza, que le decimos un novato. Es una persona que comienza en la fe y no conoce. El discípulo escucha la palabra, la memoriza y nunca toma una decisión sin antes no escuchar a Dios. Cuando ya uno crece en la palabra de Dios, jamás debe tomar uno una decisión sin antes escuchar a Dios, orar. Vemos que hoy en día muchas personas llegan y toman decisiones y después yo les pregunto, ¿oraste? ¿Le pediste consejería a Dios? Y en la cara me lo dicen todo. No. Entonces, cuando uno madura, uno lo primero que tiene que hacer para buscar tu novio, para tu matrimonio, para un buen trabajo, para un proyecto, ponlo en manos de Dios primero y que Dios te confirme en oración. El discípulo lo que hace es escucha a Dios y luego actúa. El creyente actúa y después dice, Señor, ayúdame en esto. Hay una gran diferencia. ¿Qué cosa es permanecer en la palabra de Dios? Estudia y profundiza. El discípulo estudia y profundiza en las verdades de la Biblia. Ve verdades que son de Él y las abraza. Profundiza en la palabra de Dios. Número 3, obedece la palabra de Dios. Muchas veces la palabra está ahí, pero hay personas que no la obedecen. El discípulo es una persona obediente a la palabra de Dios y no estudia meramente la Biblia para un intelecto o para vanidad. No, la estudia para saber la voluntad de Dios en su vida. Entonces el discípulo es una gente que madura, es una gente que escucha la palabra, que aprende, todo el tiempo está aprendiendo. El discípulo nunca deja de aprender. Hay un gran error en un creyente que muchas veces ve el versículo y dice, ya yo me lo sé. ¿Saben qué? Yo como pastor el mismo versículo lo puedo leer y me vuelve Dios a hablar.
y usted lo vuelve a leer y Dios te vuelve a hablar. Jamás des por entendido de que te la sabes toda. No, Dios te vuelve a hablar. Entonces el discípulo nunca deja de estudiar la palabra. Todo el tiempo desarrolla un interés y un deseo por la palabra, al punto que ya piensa, memoriza la palabra de Dios. Entonces vemos una gran diferencia entre ser un discípulo y permanecer en la palabra y no permanecer. El discípulo que permanece en la palabra escucha, estudia, aprende y obedece la palabra de Dios. En cambio, el creyente es fluctuante. Usted lo ve que llega al principio, a veces no, a veces se emociona. Yo les quiero poner alguna diferencia entre un creyente y un cristiano. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. El creyente asiste a una iglesia, pero muchas veces no entiende lo que es la iglesia. Pero asiste, se emociona. Sí, me parece bien, pero no la entiende. No entiende que es el cuerpo de Cristo, que todos somos miembros, que Cristo viene por su iglesia. No lo entiende. El discípulo asiste a la iglesia y entiende la necesidad que hay en la iglesia. El discípulo, vean lo que hace, y el creyente. El creyente viene, esto es muy fundamental, el creyente viene a que le sirvan en la iglesia. Para que me sirvan a mí. El discípulo viene a servir a la iglesia. Hay una gran diferencia. El creyente le gusta que lo llamen y que lo visiten y reclaman si no lo hace. El discípulo llama y visita. No espera que lo llamen. Vean la gran diferencia. El creyente piensa nada más en recibir. El discípulo en dar. Vean la gran diferencia para que ustedes vayan viendo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo ganar almas para llevarlas al cielo. Hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo. El creyente busca que le animen. El discípulo anima a los demás. El creyente muchas veces murmura y reclama y está en desacuerdo con algunas cosas. El discípulo obedece y sirve y ya. Entonces hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Por eso Jesús le dice a los que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, si la entienden, si la estudian, entonces, y la obedecen, seréis verdaderamente mis discípulos. Primer aspecto, hay que permanecer en la palabra de Dios. Les voy a decir más. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. El primer paso para ser discípulo es creer y confiar. En una iglesia, cuando uno llega, el primer paso es confiar en el Señor. Pero uno tiene que empezar a madurar. Y uno tiene que empezar a servir. Y uno no puede quedarse sentado. Uno tiene que empezar a ser discípulo. Seguir a aquel que dio la vida por mí. Lo menos que podemos hacer es ser seguidores. Decirle: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pastor, ¿qué usted quiere que yo haga? Yo quiero ser un discípulo del Señor. Yo no quiero ser más un mero creyente. Que vengo y se va. No, yo quiero servir en mi iglesia. Entonces, hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser creyente. La pregunta es: ¿en cuál de los dos te sientes que estás? Hay una buena pregunta. ¿Te falta? ¿Qué falta para ser un discípulo? Pastor, yo estoy entendiendo. Ok, les voy a decir ahora los beneficios de ser un discípulo. Primera condición es permanecer. Ahora les voy a decir los beneficios de ser un discípulo. El verdadero discípulo, escúchenme bien, muy fundamental. El verdadero discípulo llega a conocer la verdad.
Versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El verdadero discípulo, por estar con el Señor, por estudiar la Biblia, por obedecer, por escuchar, por profundizar, llega Jesús a que Él conozca la verdad. La pregunta es, ¿y qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Saben lo que es la verdad? La verdad es Jesucristo. Es conocerlo a Él de verdad. Jesús en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿qué beneficio hay en conocer la verdad? Les voy a decir, número 1, nos permite diferenciar entre el bien y el mal. Hay muchas cosas que nos van a parecer bien, pero no son buenas. Y nos parecen bien. Sin embargo, cuando uno llega al Señor, comienza a ver lo que de verdad es bueno y lo que es malo. Número 2, nos pone las prioridades en orden. Cuando no conocíamos al Señor, las prioridades estaban en desorden. Si me llamaban el viernes o el sábado, yo me iba con mis amigos por aquí, quedaba bien con mis amigos por allá, hacía esto por acá y la familia la dejaba por allá. Cuando llegamos a Jesús te dice, no. Ahora, primer ministerio es tu hogar y tu familia. Eso es lo primero. Tus amigos, más allá. Si tienes tiempo para tus amigos, está bien. Pero tu primer ministerio es tu esposa, tu esposo y tus hijos. Y conocerás la verdad. Esa es la verdad que Jesús vino a traernos. Nos permite diferenciar entre lo bueno y lo malo. Nos permite definir el rumbo de nuestras vidas. Por ejemplo, la verdad te guía a muchas cosas. Número 1, ¿a qué voy a dedicar el resto de mi vida? Ven a la verdad. Jesús te va a decir. Podemos dedicarla, por ejemplo, hay quien la dedica a una gran carrera. La actuación, el fútbol, el teatro. Y voy a dedicar mi vida a eso. O hay quien la dedica, por ejemplo, voy a acumular riqueza. Quiero hacer grandes negocios y ser empresario. Vean la verdad cómo te guía. O voy a dedicar mi vida a los placeres de la vida. O voy a dedicar mi vida al servicio y la obediencia a Dios. Hay una gran diferencia. La verdad es la que te guía a lo que vas a dedicar el resto de tu vida. Si dedicas el resto de tu vida a algo que no te va a servir para nada, pero aparentemente es bueno, te puedes equivocar. La verdad te deja ver lo que de verdad vale y lo que no vale. Entonces dice, y conoceréis la verdad. Entonces el discípulo conoce la verdad, sabe diferenciar entre lo que le conviene y lo que no le conviene, lo que es bueno y lo que es malo. Nunca tomamos malas decisiones, claro, y después venían las consecuencias. Ahora, cuando llegas a Jesús, Jesús te dice lo que tienes que hacer. Primero, permanecer. Primer paso para llegar a ser un discípulo, creer. Segundo, permanecer. Tercero, te dan a conocer la verdad. Y el cuarto es el privilegio más grande que puede tener un ser humano. Y la verdad te hace libre. Te da libertad. Te libera. Y tú dices, pastor, ¿y de qué me hace libre? Versículo 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Yo dije, déjame buscar la palabra libre. La palabra libre es el euderzo, que es liberar, eximir de toda responsabilidad, de toda deuda. Hacer libre, libertar, quitar las cadenas, yugos, ataduras. Muchos de nosotros, cuando venimos al Señor, veníamos con yugo, con ataduras, con pecados, y servíamos al pecado y no teníamos la facultad de liberarnos de él. Él te dominaba constantemente y era tu amo. Pero cuando llegamos a Jesús, Él nos libera del pecado. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando uno llega en Cristo, mucha gente, por eso llegan a la iglesia con alcoholismo, con drogadicción, con homosexualismo, con muchas cosas, con odio, con rencor, con mal carácter. ¿Quién no tenía mal carácter? Usted veía que hay veces que, ejemplo, uno mismo quería dejar una adicción. Voy a dejar el alcohol, no tomo más porque me hace daño, pero tenía un carácter en la casa. ¿No pasa? Eso no es dejar. Estás encadenado ahora al odio. Sí, dejé el alcohol, pero ahora, mira, discuto con mi señora todos los días. Estoy de mal humor, estoy furioso, me enojo con facilidad y la ira la tengo ahí mismo. Cualquier cosa, fulano no se le puede ni hablar. ¿Verdad que no toma? Pero cuidado, no hables con él. Entonces, ¿de qué eres esclavo? Me liberé del alcohol, pero soy esclavo ahora del enojo. Pero cuando llegamos a Cristo, te quita el alcohol y te quita el enojo. Porque Él es el que te hace libre. Te quita el cigarro. Les voy a poner un ejemplo. Tenía en la iglesia de North Carolina un señor mayor, se llamaba Juan Pablo. Se sentaba ahí, escuchaba el mensaje, hablaba conmigo y usted decía, qué hombre más cristiano. Sin embargo, en el culto se me perdía 1 y 2 veces y regresaba. Y decía, qué raro. Y me decían, pastor, ¿usted no sabe por qué él va afuera? Dice, no, dice, es que él fuma. Él va, se esconde de usted y fuma. ¿Saben qué? Hay creyentes que son esclavos. Eso es ser esclavo. No puedes dejar eso. Eso te domina. Por eso cuando venimos a Cristo, Él nos liberta. Quiero que vean algunas cosas de las que el Señor nos libera. ¿Libre de qué? Número 1, del pecado. Nos libera. Muchas veces el pecado, les voy a decir más, muchas veces el pecado lo hacemos incondicionalmente. No sabemos ni que estamos pecando. Y se transmite de generación en generación en generación. Usted dice, explíquemelo, pastor. Perfecto. Mi abuelo era mujeriego y tomaba alcohol y le daba golpe a mi abuela. Pero mi bisabuelo también era medio mujeriego y no le decía nada al abuelo. Mi papá se tomaba sus tragos y andaba con otras mujeres. Entonces, si lo hacía, pues yo también. Y lo hacemos. ¿Por qué? Porque viene de generación en generación. Fumaba, bailador. Ese abuelo mío era un bailador, como tenía mujeres. Aquello era, oye, inminencia. Mi papá también, yo también. También mis hijos. Pero cuando llega Cristo, rompe con esa cadena. No más, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él te libera de la condenación del pecado. Te dice, no más, a partir de ahora yo te hago libre. No podemos nosotros, no tenemos la facultad. El pecado te decía, vámonos para el bar, y para allá íbamos. Vámonos a fumar, para allá íbamos. Vamos a ver cosas en internet que no convienen, para allá íbamos, porque éramos esclavos. Pero cuando servimos al Señor y venimos a Él, en el momento que entramos en la presencia de Él, Él nos libera. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Saben de qué más nos libera? Del temor. Ya no tenemos temor a la muerte. Sabemos a dónde vamos cuando terminemos en esta vida. Ya no hay temor a la muerte. Estamos esperando que este cuerpo quede aquí, el cuerpo quede aquí, presente en el Señor. No tengo temor a dónde voy. Ya sé a dónde voy. Me dijo a dónde voy. Jesús me dijo estas palabras. Me voy y voy a preparar lugar para ustedes. Para donde yo esté, vosotros también estéis. Y vendré por ustedes y los buscaré. El Señor me dijo que hay un lugar que me está preparado porque Él murió y resucitó y fue a preparar lugar. Allá donde yo voy a estar, yo no tengo temor. Yo también voy al mismo lugar. No porque lo dije yo, porque lo prometió Él. Y Él no miente. Entonces, como Él no miente, yo confío en ese. Ahí está. Juan 14, del 1 al 6. Ahí está. Él me dijo, no se angustie vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hoy. Muchas moradas, muchas casas. Si no fuera así, yo no se los dijera. Voy a preparar lugar para ustedes. Para donde yo estoy, ustedes también estéis. Entonces, no tengo temor a la muerte. Cuando nos estamos una persona partiendo, un día menos que vivo aquí, un día más cerca,
que voy a ver a mi rey allá, a lo que él me ha prometido. ¿Qué venzo? Usted mismo nos liberó de la muerte. ¿De qué más nos libera? Y este tema es bien bueno. Nos libera de los demás. ¿Saben? Cuando no vivíamos con el Señor, estábamos todo el tiempo esclavos a agradar a los demás. Queríamos agradar a todas las personas, a todo el mundo. ¿Cómo agrado a fulano? ¿Cómo agrado a mengano? Tengo el temor y vivo esclavo de eso. Cuando llego al Señor, solamente a uno tengo que agradar. A más nadie, al Señor Jesucristo. Yo no agrado a más nadie. Señor, lo que estoy haciendo es para ti. ¿Voy bien? Sí, Señor. Lo estoy haciendo bien para ti, no para las personas. Cuando usted agrade al Señor, muchas personas usted no le va a agradar. Usted va a tener muchas veces problemas entre su propia familia. Escúcheme bien, temas que no se tocan. Usted llega, se convierte al cristianismo, Dios lo perdona, una nueva criatura es, comienza a crecer y cuando usted comparte con su familia, si no son creyentes, empiezan las peleas. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? Yo no vine a traer paz, dijo Jesús. Yo vine a traer espada. Y si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo pueden aborrecer. Y los van a juzgar y los van a condenar. Porque no es a ustedes a los que están condenando, es a mí a los que están rechazando. Pero como ustedes me representan a mí, es con ustedes con los que la van a coger. Y muchas veces cuando estabas en el mundo tenías muchos amigos. Te conviertes a Cristo y tú ves que los amigos, ya no hay licor en tu casa, ya no hay fiesta, ya no hay cuentos obscenos, ya tú ves otra cosa. Entonces la gente andan así y se empiezan a ir. No te sientas mal, solamente vence el temor de agradar a las personas, no tengas temor al rechazo. Nada más tienes que agradar a una sola persona, al Señor Jesucristo. Es el único. Tú sabes de qué nos quita el temor y nos libera de ese temor también. Y un último temor, ¿de qué nos libera? De nuestro yo. ¿Saben que el yo es el peor enemigo que tenemos? Yo quiero hacer esto, se va a hacer lo que yo diga. En esta casa mando yo. Pero yo no me puedo quitar el vicio. Yo no puedo hacer nada. Yo soy un impotente. Yo, el pecado, me domina totalmente. Nunca he visto a nadie. Yo he visto sí personas decir, yo no puedo dejar el cigarro. Créanme, le está diciendo la verdad. No pueden. Yo sí conozco a alguien que te lo puede quitar, les digo yo. Porque yo tampoco puedo. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ese te lo puede quitar. Yo no puedo dejar de tomar. ¿Tú no crees que yo he querido dejar? Es verdad lo que te está diciendo, es verdad que no puede. Pero tú conoces a alguien que sí se lo puede quitar. El Señor Jesucristo. Dice ahí, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Los liberta de qué? Del temor, del pecado, del yo. Y nos liberta de todas las cosas que son malas. El verdadero discípulo conoce la verdad y lo hace libre. Cuando Jesús le estaba diciendo eso a los que habían creído en él, le estaba diciendo, tienen que creer, pero no basta, tienen que permanecer. Van a conocer la verdad y la verdad os hará libre. Ellos no lo creían, pero si nosotros, ¿de qué nos hace libre? Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay creyentes que todavía son esclavos, que a pesar que vienen y han confiado, todavía hay pecado que los tienen ahí, escondidos. Muchas veces no lo sabe ni el de al lado y no lo sabe nadie, pero hay pecados que todavía están dominando. Y Jesús le estaba diciendo, ustedes son libres de un imperio quizás, se creen que son hijos de Abraham, pero en verdad el odio, la mentira, esas cosas los está haciendo esclavos. Yo quiero que vean de qué podemos ser esclavos y es muy fundamental para que ustedes vean una persona de qué puede ser esclavo. Quiero que vayamos al libro de Gálatas. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Y veamos de qué somos esclavos.
Libro de Gálatas, capítulo 5. Más adelante, libro de Gálatas. Vean de que cuántas cosas nosotros éramos pecados. Capítulo 5. Versículo 19. Marquen eso y vean de qué una persona puede ser esclava. Libro de Gálatas, capítulo 5. Dice Jesús que el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Lo tienen? Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiesta, visibles, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, inamistades, pleitos, celos, iras, contienda, disecciones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta. Hay personas que son esclavas de algunas de estas cosas. De la borrachera, del alcohol, de las drogas, de la pornografía, del odio, del temor. Vean cuántas cosas hay. Idolatría, cuando ponemos a algo primero que a Dios, lo que sea. Eso se llama idolatría. Es quitar a Dios y poner algo primero. Lo que sea, el deporte, tu trabajo, tu dinero en el banco, todo. ¿Saben por qué Dios primero? ¿Quién te creó? Dios. ¿Para qué? Para tener una relación contigo. ¿Quién te perdonó? Dios. ¿Delante de quién vas a estar? Delante de Dios. ¿Quién te salvó? Dios. ¿Por qué poner algo primero antes que Dios? Muchas veces llegamos y conocemos al Señor, nos entusiasmamos con Él y de pronto ponemos algo primero que Él. Lo voy a decir en mi iglesia, no en esta, en la mía. Pastor, oren por mí por un buen trabajo. Voy a estar orando. Tenemos a los hermanos orando por usted. A las 2 semanas, a las 3 semanas, constantemente está viniendo, pastor, ya me llamaron de un trabajo, sigan orando. Seguimos orando. A la 5ª semana me dice, pastor, qué buen trabajo Dios me consiguió. De veras, buenísimo, sí. Después usted ve que no viene. Oye, ¿por qué no viene? Es que el trabajo no me está dejando ir a la iglesia. Un momento. ¿Quién te lo dio? ¿No me pediste que orara por ti? ¿Crees que Dios te va a dar un trabajo para que después no contribuyas en la obra de Él? Entonces se llama idolatría. El juego, el fútbol, las cosas que pongamos delante de Dios se llaman idolatría. Un discípulo es un seguidor que constantemente busca la voluntad de Dios, que no tiene ojos para más nada que para hacer la voluntad de Dios. Por eso hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo. Idolatría, hechicería, adulterio. Muchas veces creemos que el adulterio nada más es cuando tenemos una relación con alguien. No, Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. El mirar cosas en internet que no son buenas, que no edifican. Esos son personas que son esclavas. Y conoceréis la verdad, y la verdad hará libre. Y todas estas cosas esclavizan al ser humano. Cuando venimos al Señor, escúchenme, Él es el único que nos puede quitar de estas cosas. Entonces, hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser un creyente. El creyente se queda como un bebé. El discípulo permanece, como lo vimos. Crece, conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Entonces hay una gran diferencia entre servir y ser servido. Entre asistir a la iglesia y saber lo que es la iglesia. Entre que te llamen y reclames para que te llamen, aunque tú llames. El discípulo es para servir. El mero creyente le gusta y piensa en él. Hay tiempo que hay que cambiar.
y tomar decisiones. Jesús le estaba hablando a creyentes y le dice, si permanecen en mí, seréis verdaderamente mis seguidores, mis discípulos. Y por ser mis discípulos y mis seguidores, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Vean que le estaba hablando a creyentes. Pero saben que eso no les gustó mucho a los judíos. Y ellos le dijeron que no eran esclavos de nadie. Jesús le dijo algo muy, muy fundamental y con esto quiero terminar. Vamos al libro de Juan otra vez, capítulo 8. Y con esto vamos a terminar. Libro de Juan, capítulo 8. Vean que ellos eran creyentes, ya ellos creían en el Señor, y Jesús le estaba diciendo que necesitaban ser discípulos. Le dijo que necesitan, si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, en el versículo 31. En el 32 le dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ahora Jesús, con esto quiero terminar. Versículo 35. ¿Lo tienen? Así que si el hijo, versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Él dijo en el versículo anterior, por cuanto hacen pecado, esclavos son del pecado. Ellos le dijeron, un momento, nosotros somos del linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. En otras palabras, nosotros estamos bien cerca aquí con Dios. ¿Me vas a decir tú? Sí, puedes venir a la iglesia, puedes contribuir y sin embargo, todavía eres esclavo. Necesitas convertirte en discípulo para ser verdaderamente libre. Y ellos le estaban diciendo, hay una gran diferencia entre ser esclavo y ser libre. Versículo 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda y permanece. El esclavo, les quiero explicar esto. Un esclavo servía a un amo por un tiempo. Pero el amo tenía todo el derecho de expulsar al esclavo cuando él quisiera. Porque era esclavo. Tú tenías su servicio y tú le decías, no quiero más que sirvas a mí. Quiere decir que Jesús le está diciendo, un esclavo no siempre está en la casa. Pero el hijo, nunca un padre vota un hijo. El hijo es para siempre. Pero el esclavo es fluctuante. Puede estar sirviendo hoy y mañana el amo le dice, no quiero que me sirvas más. Y tenía todo el derecho. Jesús le estaba diciendo en otras palabras. Lo que Jesús le estaba diciendo es, ustedes se creen que porque son hijos de Abraham, ustedes se creen que porque son linaje escogido, ustedes se creen que porque conocen algo de la Biblia, ustedes no van a ser esclavos. Escúchenme bien, con sus actitudes se están convirtiendo en esclavos y el esclavo no queda para siempre. Le estaba diciendo en otras palabras, necesitan crecer, madurar, cambiar y ser discípulos y seguidores míos. Y conocen la verdad y la verdad los hará libres. Todavía ustedes están bajo esclavitud. No de los romanos, no del imperio romano. Ustedes están bajo esclavitud del pecado. El pecado esclaviza, condena, encadena a una persona y no lo deja moverse. Solamente el Hijo de Dios tiene potestad para hacer libre y quitar las cadenas a una persona. Y le está diciendo, con las actitudes de ustedes, ustedes se están convirtiendo en esclavos. Y le está diciendo, y el esclavo no queda para siempre. Le está diciendo en otras palabras, ustedes pueden ser echados fuera en cualquier momento. Sin embargo, el hijo sí queda para siempre. Hay una gran diferencia entre ser creyente y ser un discípulo del Señor. Hay personas que se sienten seguras, hay personas que leen muchas veces, a veces la Biblia, pero son esclavos. Hay pecados que todavía lo dominan. Hay pecados que todavía no han podido soltarlo. Escúcheme bien, solo no va a poder. Entrégueselo al Señor. El creyente da una entrega parcial. El discípulo da una entrega total.
Lo que está pidiendo el Señor es que nos entreguemos completo, en cuerpo y alma, a aquel que dio la vida por nosotros. El Señor dijo, por tanto, id y hacer, no creyente, ¿qué dijo? Discípulo. El discípulo es el seguidor, el que es constante. Es hora que pasemos de ser un mero creyente a ser un discípulo y un seguidor del Señor. En vez de que me sirvan, vengo a servir. En vez de reclamar, vengo a trabajar. En vez de que me animen, vengo a animar. Ahí está la diferencia entre ser un mero creyente y un discípulo. Estas personas, judíos, eran meros creyentes. Para ser un discípulo, número 1, hay que creer. Número 2, permanecer. Número 3, conocer la verdad. Número 4, la verdad te libera. Y número 5, una entrega total. Entonces, hay una gran diferencia entre ser un seguidor y ser un discípulo. ¿Qué aprendemos en este pasaje de lo que hemos visto y con esto terminamos? Que hay diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Que no basta con ser un creyente. Necesitamos convertirnos en discípulos. El creyente lee la palabra. El discípulo la estudia y la enseña. Vean la diferencia. El discípulo está dispuesto siempre a servir. El creyente es fluctuante. Es como esa persona que se acaba de convertir, pero todavía no ha madurado y no ha captado. El verdadero discípulo conoce la verdad. El verdadero discípulo es libre de todo pecado. El verdadero discípulo no tiene temor, pero en cambio el esclavo se puede ir en cualquier momento. La pregunta sería, y dije cuando terminamos, hemos visto ya la diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Hemos visto que Jesús les habló a personas que eran creyentes, pero les está hablando de convertirse en discípulos. La pregunta a considerar es, ¿qué te consideras? ¿Un mero creyente o un discípulo? ¿En cuál de los dos lados crees que Dios te está llamando? Yo siento que hay personas que Dios los está llamando a servir y decir, no más ser creyente, un mero creyente. Es un seguidor, un discípulo, una persona que esté dispuesta a todo por llevar el evangelio a los perdidos. Es una persona que esté agradecida con lo que Jesús hizo en la cruz. Él no se echó para atrás. Él dijo, yo doy la vida por ti. Cuando andábamos en droga, en alcohol, con mujeres, en fiesta, perdido, Él dio la vida por nosotros. Porque aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo único que Él te está pidiendo en esta mañana es, necesito discípulos que sigan al Señor y que se entreguen en una entrega completa y total. Dicen que había una iglesia donde había un pastor que estaba predicando. Y en el momento que estaba predicando y iba a empezar la predicación, entraron unas personas con unos fusiles y unas armas largas, con capucha, la cara encapuchada, no se le veía las caras, y dijo, a todo el mundo, los que son seguidores de Cristo, para un lado, los que no se pueden ir, ahora mismo, váyanse. Y dice que muchos empezaron a coger la Biblia y empezaron a salir. Tienen derecho ahora mismo, yo les doy para que se vayan. Los que son cristianos que se queden. Ustedes verán. Y dice que muchos empezaron a tomar la Biblia y empezaron a salir. Pero hubo un grupo como de 12, 14 personas que se quedaron. Cuando se fueron casi todos, cerraron las puertas. Y les dijeron, ¿ustedes son discípulos del Señor? ¿Son creyentes? Le dijeron, sí, Señor. Se quitaron las máscaras y dijeron, pastor, empecemos el culto. Estos son los verdaderos seguidores del Señor. Muchas veces necesitamos estar dispuestos a todo por ser un discípulo entregado. El Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y quiero terminar con el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente
libre. Número 1, el único que nos puede libertar es el Hijo de Dios. Nos liberta del temor, nos libera del yo, nos libera del pecado, nos da paz aquí y vida eterna allá. Y seréis verdaderamente libres. La pregunta es, ¿te sientes libre? Si eso es así, gracias Señor. Si todavía no conoces al Señor, si todavía no has entregado, si todavía sientes que eres un mero creyente y Dios te está hablando, hoy sería una buena mañana para decir, yo entendí el mensaje y yo no quiero ser más un mero creyente. Yo quiero ser libre. Yo quiero entregarme una entrega total. Hoy quiero hacer un compromiso contigo. ¿En qué tú quieres que yo te sirva? Heme aquí. Entonces, si todavía no has tomado esa decisión, hemos visto la diferencia entre ser un creyente o un discípulo. ¿Qué te consideras? ¿Qué tú crees que Dios quiere para ti? ¿Que seas un creyente o que seas un discípulo? Eso es entre usted y Dios.